esta semana hemos estado escuchando noticias sobre la salida de capitales, noticias que comentan que hay una fuga de capitales histórica en México. Con datos del Banco de México hablamos de una salida de capitales de 294,928 millones de pesos. Y me parece pues una oportunidad interesante para platicarles un poco de cómo funciona el mercado de la deuda gubernamental, que son los instrumentos que están registrando esta salida de capitales, esta volatilidad, ¿no? Y el mercado de deuda gubernamental, pues para explicarlo de forma muy sencilla, podemos entender que el gobierno, cuando quiere salir a recaudar deuda, es decir, cuando necesita levantar deuda, lo que el gobierno hace es que genera unos títulos de deuda, ¿no? Que básicamente, pues, es un papel en el cual comenta ahí que, pues, si el gobierno se le da, no sé, X número de dinero, no sé, millones de dólares, el gobierno los va a pagar ya sea a corto, mediano, largo plazo, se va a devolver todo el capital junto con una tasa de interés, un extra por ese dinero, ¿no? Entonces el gobierno elabora estos documentos y los inversionistas mexicanos y extranjeros compran esta deuda, le dan el dinero al gobierno y entonces ya después del plazo ellos pueden cobrar, digamos, el gobierno le tiene que pagar esa deuda. Pero la parte interesante aquí es que estos títulos se pueden revender. Y esto es muy importante porque estos títulos los inversionistas pueden agarrar y vendérselos a otra persona que no es la que originalmente le dio el dinero al gobierno. Estos títulos se los pueden revender a otros inversionistas extranjeros y nacionales, y de esa forma es como se van moviendo los diversos capitales, tanto para la deuda de las empresas como para la deuda de los gobiernos. Entonces, en ese sentido, actualmente la deuda del gobierno mexicano está concentrada principalmente en accionistas, en inversionistas nacionales. Los inversionistas extranjeros hoy por hoy tienen el 18% del total de la deuda mexicana, de esos títulos de deuda. Esta proporción que era al iniciar el 2021 era de 22.32%. ¿Esto qué significa? Pues es justamente este movimiento, esos 294,000 millones de dólares, significa que estos inversionistas extranjeros que tenían estos títulos de deuda los vendieron. De esa forma, al venderlos, se capitalizan y deciden llevar ese dinero a otros países en el mundo, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues uno se pregunta, bueno, ¿por qué? Porque estos inversionistas están decidiendo vender estos bonos del gobierno mexicano para irse a comprar otras cosas en el mundo. Y la respuesta es que el año pasado, a finales del año, el gobierno chino decidió emitir nuevos bonos de deuda, es decir, el gobierno chino decidió emitir estos papelitos de los que les he estado comentando para hacerse de nueva deuda. El gobierno mexicano no ha elevado sustancialmente sus niveles de deuda. En ese sentido, cabría recordar que los bonos mexicanos son muy bien vistos a nivel mundial. ¿Por qué? Porque México actualmente tiene altas tasas de interés. Eso quiere decir que van a recibir un buen dividendo si un inversionista mete su dinero en México. Y también tenemos niveles bajos de deuda, es decir, no tenemos una economía inestable. Y recordando los niveles de deuda que tenemos en México, tenemos un 48% del PIB en términos de deuda, pero Brasil, por ejemplo, tiene el 90% del PIB, el tamaño de su deuda equivale al 90% de su Producto Interno Bruto, lo cual lo hace pues bastante inestable a algún problema macroeconómico, como no es el caso de México. Entonces, los bonos del gobierno mexicano son apreciados en el mundo, y prueba de esto es que el gobierno mexicano ha podido refinanciar su deuda, es decir, pasar deuda que se vence próximamente, contratar nueva deuda a menores tasas de interés y también a plazos más largos,
lo cual significa que pues en el día a día, digamos, el gobierno paga menos por los servicios de la deuda, es decir, las tasas de interés que tiene que ir pagando son más pequeñas, ¿no? Entonces, esas son buenas, digamos, buenas noticias para el gobierno mexicano actualmente, ¿no? Pero bueno, tenemos esta salida de capitales que se prevé que ya para finales de este año, puedan regresar esos capitales que se han ido a los bonos chinos, puedan regresar a México. Y una de las cosas por las cuales en esta primera parte del año vamos a tener, vamos a seguir teniendo una salida de capitales, es porque se prevé que Estados Unidos eleve sus tasas de interés, ¿no? Entonces, se prevé que las eleve para el mes de marzo. Si esto no llegara a suceder, es muy probable que veamos un regreso de esos capitales al mercado mexicano, y también es muy importante comentar que la deuda china, el gobierno chino, el Banco Central de China no es autónomo, como sí es autónomo el Banco Central de México. Por lo tanto, el que no sea autónomo le agrega una señal de incertidumbre y de estrés a estos inversionistas que se encargan de comprar deudas de los diversos países. Entonces, básicamente, digamos que ya para terminar, pues el mensaje sería intentar no dejarnos llevar por algunos titulares sensacionalistas que aparecen en varios medios financieros, y pues con esto pues la idea es que entendamos un poquito más cómo funciona este mercado, entender que son movimientos normales del mercado y que hasta ahorita, dado cómo están las variables macroeconómicas de México, estos movimientos no están afectando a la economía en su conjunto. Este sería mi comentario de esta semana.